Vamos a Hechos, capítulo 11, por favor. Hechos 11. Gracias, mucho mejor, gracias. Hechos 11. En este capítulo vamos a ver un resumen de lo que Pedro hizo en el capítulo 10. Lo vuelve a resumir una vez más Lucas en este capítulo de lo que hizo Pedro en la casa de Cornelio. Si son tan amables, me acompañan a Hechos 11, del 1 al 10, por favor. Y dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a comentarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo: por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Vemos aquí un resumen de lo que aconteció con Pedro, la voz, el ángel, lo que sucedió con Cornelio. Y bueno, me parece me acompaña a darle acción de gracias al Señor porque nos permite compartir su palabra. Dios, gracias te damos en esta tarde. Gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tenemos la libertad de poder hablar tu palabra, de poder estudiarla y poder abrirla. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Señor, una palabra especial, específica en esta mañana para nuestras vidas. Queremos escuchar la voz del buen pastor en esta mañana. Úsanos, Señor. Que tu luz resplandezca en esta mañana, que tu presencia se manifieste, que tu palabra haga la obra. Es tu iglesia, tú la embelleces, tú la adornas, tú nos estás preparando, porque un día te veremos. Prepáranos en este día, embellécenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, permíteme tomar tantita agüita. Creo que está agua de José Raúl. Bueno. Bueno, comencemos. En lo que hemos estudiado, en lo que hemos visto del libro de Hechos, qué extraordinario, de verdad, iglesia, qué extraordinario. Estamos aprendiendo y viendo cómo la iglesia primitiva, los discípulos, los primeros discípulos, están llevando a cabo la gran comisión que está en Mateo 28, 19. Ustedes saben que está en Mateo 18, 19, la gran comisión. ¿Y qué? Y predicad. Pregunta: ¿usted está haciendo la gran comisión? Para los que están haciendo, punto, palomita. Para los que no, les animamos, les exhortamos, no les vamos a poner tache, pero les exhortamos a que lo hagamos, a que lo hagan y compartamos. Pero para llevar la gran comisión necesitamos algo. ¿Qué necesitamos, iglesia, para llevar a cabo la gran comisión? Según Hechos, y lo que hemos visto de Hechos, ¿qué necesita la iglesia
¿Qué necesitaron los primeros discípulos, la iglesia primitiva, para ir y predicar el evangelio? La promesa del Padre. ¿Está de acuerdo conmigo? En Hechos 1, 4 y 8, por favor. Hechos 1. 4 dice así. Hechos 1, 4 al 8 dice así. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8. Pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder, el dunamis de Dios para ser testigos de Él. Para hacerlo con valor y con denuedo, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y esto es notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. 19. ¿En cuáles días? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Pregunta: ¿ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿La promesa de Joel llegó a tu vida? Porque déjame decirte que estamos en los últimos tiempos y nuestros jóvenes nosotros somos la última generación que vamos a ver todo esto. ¿Ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Recuerda que el Espíritu Santo es el sello de salvación. Es la garantía. ¿Hay evidencias en ti y en mí que Él vive en nosotros? ¿Hay evidencias, iglesia, que fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿Hay evidencias? Puedo ver, tú puedes ver en mí, yo puedo ver en ti, tu familia puede ver en ti, papá, mamá, hijos. Puede ver en ti la evidencia que Dios vive, que el Espíritu Santo vive dentro de ti. No voy a hablar de esto, pero no voy a profundizar, pero voy a ver unos puntos, 7 puntos nada más, en el cual tú te puedes examinar tu vida y puedes preguntar si realmente el Espíritu Santo está habitando en tu vida, en el cual podemos dar evidencia que fuimos sumergidos en Él. 1. Santidad. Sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Cómo estás con la santidad? ¿El Espíritu Santo está haciendo que te alejes más del mundo? ¿O el mundo te atrae más?
Ser santo como Él es santo, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. 2, alabarle. ¿Tú tienes ganas de alabar al Señor? Cuando están las circunstancias difíciles, los problemas, los conflictos, ¿tú tienes ganas de alabar al Señor? ¿Levantas tu voz? No, es que yo no soy afinado. El Señor no te está pidiendo si eres afinado o no. ¿Le alabamos? ¿Está esa motivación en tu vida, ese ánimo de alabar al Señor? ¿O nada más le alabas cuando estamos aquí? Nada más levantas tus manos cuando se te indica. ¿Hay una evidencia física en tu vida? ¿Compartes del Evangelio? ¿Hay una motivación por hablarle al prójimo de que se vaya al infierno si no recibe a Jesús en su corazón? Esa es otra evidencia. El deseo, el anhelo, el valor, las ganas de comunicar las buenas nuevas. Si el Espíritu Santo está en ti, tienes la garantía y el sello de la salvación. 4, salvación. Me brinqué el 3, compartir el Evangelio. Abusados, abusados. No se me duerman. 4, salvación. El Espíritu Santo te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? No levantes la mano nomás por levantarla. El Espíritu Santo te tiene que dar testimonio de que tú eres hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Tú lo sabrás. Y al final nos vamos a dar cuenta. Gozo. Gozo. ¿Quién tiene gozo? Arriba la tercera edad. Gozo, no solamente, el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Pero dentro del gozo, yo les comunico a los chicos de la alabanza, el gozo tiene 3 puntos. El gozo el primer punto es que tú eres una persona alegre. Dos, dentro del gozo, eres una persona que canta. Número 3, dentro del gozo es una persona que brinca, que salta. Lo puedes encontrar en el Salmo 68, versículo 4. 6, el perdón. ¿Perdonas? ¿Perdonas a tu esposa? ¿Perdonas a tus hijos? ¿Hijos perdonan a sus papás? ¿Estás involucrado en el perdón? ¿Manifiestas el perdón? ¿Manifestamos el perdón, iglesia? Entre nosotros aquí nos podemos llevar bien, a lo mejor pequeños roces. Pero allá afuera, en casa, donde nosotros no los vemos, ustedes no nos ven, ustedes no me ven a mí en casa como soy. ¿Nos perdonamos? ¿Hay evidencias del perdón? ¿Hay evidencias del perdón? ¿Hay evidencias del perdón? Y último, 7, número perfecto, el amor. ¿Hay evidencias que hay amor en tu vida? ¿Hay evidencias que amas? Porque si no amas, Dios es amor. Si tú no amas, es que el amor no está en ti. ¿Qué tipo de dunamis queremos, iglesia? ¿Qué tipo de poder queremos en nosotros? ¿Queremos el poder para decir que somos la mejor iglesia y que tenemos la sana doctrina? ¿Queremos ese poder para decir, hey, aquí echamos fuera demonios? ¿Queremos ese tipo de poder, ese tipo de dunamis para decir, es la mejor alabanza la que tenemos aquí? Hey, yo hablo en lenguas y tú no. Yo pongo las manos sobre los enfermos y tú no.
¿Eso queremos, iglesia? ¿Para eso fue derramado el Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés? ¿Para eso profetizó Joel que en los postreros días, en los últimos tiempos, derramaría de su Espíritu Santo? ¿Para que tú y yo nos envidiemos? Yo quiero predicar mejor que él, yo predico mejor que él. Nada más denme la oportunidad, 5 minutos y vas a ver cómo los tengo. ¿Qué tipo de poder se fue derramado en el Pentecostés? ¿Qué tipo de poder profetizó Joel para los últimos tiempos? ¿Para que la iglesia se divida? ¿Para que estemos peleados? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Te da el poder para ser hecho hijo de Dios. Para ser hecho hijo de Dios. Para ser hecho hijo de Dios. Somos la generación de los últimos tiempos, sin duda. Sin duda. Dios, a través de su Espíritu Santo, hizo lo impensable, iglesia. Dios, a través de su Espíritu Santo, hizo lo impensable de hacer un pueblo aquel que no era pueblo. Lo que Dios limpió, no lo llames común o indigno. Lo que era antes abominable, lo que antes era vil y menospreciado. Dios no hace acepción de personas. Juan 3:16, porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? A ti y a mí. Puedes decirle que está a tu lado, te amó a ti y me amó a mí. A todos, iglesia, a todos, sin excepción. A todos nos amó, de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo tuviéramos vida. De toda nación, de toda tribu, de toda lengua. El que tema y haga justicia, él se agradará. Y sobre de él derramará de su espíritu, como sucedió con Cornelio. Hechos 10, por favor, 44, 46. Hechos 10, 44, 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras frente a Cornelio y su familia, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, que se derramase el don. ¿Quién es el don? ¿Quién es el regalo inmerecido, iglesia? Porque los que oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado? No sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. A todo aquel que tema, iglesia, a todo aquel que le busque de corazón y se arrepienta, él se revelará. En el carro, en la oficina. ¿Tenga usted habitación? No. En el carro, en la oficina, en tu casa, en tu cuarto, en el camión. Él se revelará. Él se revelará. El Espíritu Santo se reveló en la casa de Cornelio, en un gentil. Eso es extraordinario. El Espíritu Santo se reveló en la casa de Cornelio a un gentil, alguien vil y menospreciado, que para los judíos eran perros de lodo,
gente sucia, indigna. Seas alto, chiquito, moreno, blanco, de ojos verdes, de sangre azul, feíto o guapo como yo. El Señor se revelará. Maravilloso. Deberías de estar maravillado. Si sabes hablar inglés o no. Si tienes 10 doctorados o no. Si sabes leer y escribir o no. El Espíritu Santo se revelará a ti. Si hay temor y si tú le buscas con todo tu corazón. Ahí en la sierra hay gente que no sabe leer y escribir y cómo se derrama el Espíritu Santo sobre esa gente. ¿Y cómo buscan al Señor esa gente? En el lodo. Tienen que caminar 5, 6 horas para llegar y estar 40 minutos alabando y adorando. A todos, iglesia, a todos los que creen en su nombre, a los que se arrepientan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No te da gusto eso? Eso era para que te levantaras de la silla y nos fuéramos y alabáramos al Señor. Que te levantaras y dieras un grito de júbilo porque te salvó, no por lo que tú eres, ni por tus obras, ni por tu doctorado, ni por tus diplomas, ni nada de eso. Te salvó sencillamente porque le plació y tuvo misericordia. Dáselo a Él. Él te salvó, yo no. Gloria. Aunque hayas llegado a primero de kinder, primaria, no la hayas pasado, el Señor te usará. Así lo dijo Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre los ingenieros. Hechos 11, 16, 18, por favor. Hechos 11, 16, 18. Entonces, no tengo nada contra los ingenieros, ¿no? No vayan a decir, no se me vayan a poner calurosos. Hechos 11, 16, 18. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don. ¿Quién es el don? El regalo inmerecido. Que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tú y yo somos los gentiles, tú y yo éramos lo vil y menospreciado. Este es el don, el regalo inmerecido de Dios, iglesia, hacia la humanidad. Y esto es solo por amor, es solo por amor, porque Dios es amor. Nos dio el don, el regalo inmerecido a su Hijo Jesús, su único Hijo. ¿Y lo dio para qué? Para que no vivamos una vida perdida, sin esperanza, sin reconciliación, sin paz, sin luz, sin Dios, sino que a través de Él tengamos vida eterna. Y en medio de la adversidad, en medio de los problemas, tú puedas ser feliz. En medio del valle de la sombra y de la muerte,
tú puedas ser feliz. ¿No quieres ser feliz? ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, feliz. Y eso es lo que Pedro hizo, guiado por el Espíritu Santo. Fue a la casa de Cornelio a dar a conocer las buenas nuevas de salvación, o sea, el Evangelio de los gentiles. Vamos a Hechos 11:1, por favor. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Aquí vemos algo muy especial. Como que alguien corrió la voz entre los apóstoles, entre los hermanos, algún chismoso corrió la voz y le fue a decir a los apóstoles o los hermanos: ¡hey! Que los gentiles habían abrazado el Evangelio. Que los gentiles habían abrazado el Evangelio, la palabra de Dios. Y vemos aquí en este versículo que en este versículo, como que estaban contentos. Estaban contentos porque fue hablado la palabra a los gentiles. Pero vamos al versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los religiosos. Aquí vemos, los discípulos empezaron a pedirle cuentas a Pedro. Empezaron a disputarle. Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Se fijaron de un versículo a otro cómo cambia? El versículo 1 están diciendo: qué buena onda, Pedro. Qué buena onda que fuiste con ellos y les compartiste el don. Pero en el versículo 3 cambió la situación. Hey, Pedro, ¿por qué entraste en casa de un gentil? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Irías a la casa si fueras judío o mexicano? Oye, tienes que ir a Estados Unidos y compartirle a un gringo. Pero tú sabes que es abominable compartirle a un gringo. ¿Tú lo harías? Y más entrar en su casa. Aquí vemos en el versículo 3 que le encontraron un pero. Nosotros comúnmente le llamaríamos, le encontraron una mosca en la sopa. Aquí vemos que le encontraron un pero a Pedro. Esos apóstoles y esos hermanos no hablaban, no decían, no compartían, pero a Pedro sí. Oye, ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Le reprocharon. ¿Por qué había entrado a una casa de incircuncisos y había comido con ellos? Gentiles, personas que no son judías. Porque para ellos, para los judíos, nosotros somos abominables. Hechos 10:28, por favor. Hechos 10:28. Y les dijo, 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hasta este versículo 3, Pedro no había dicho nada. Versículo 1, todos estaban contentos. Versículo 2, empezaron como que, a ver, vamos a preguntarle a Pedro. Versículo 3, fueron contundentes. Pedro, ¿qué hiciste, Pedro? Pedro no había tenido la oportunidad de hablar hasta el versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contestarles por orden.
lo sucedido diciendo. Empezaron a traerle juicio y a condenación a Pedro, los apóstoles y los hermanos. Acerca de haber infringido la ley. Pedro, infringiste la ley. Y esa tendencia está en el corazón del ser humano. La naturaleza humana condena aquello que no entiende. La naturaleza humana condena aquello que no entiende. Hay una tendencia del corazón del hombre a disfrutar y sentarse como juez, porque de cierta manera se disfruta. Antes de ser misericordiosos y perdonador o perdonadores, se disfruta ser juez, se disfruta condenar a las personas. Esa es la tendencia de un corazón, el corazón del hombre. Además, la mente humana es estrecha y solamente puede concebir que las cosas ocurran conforme a mi costumbre y a mi molde, porque así me educaron. A los patrones, a mis conceptos. Los apóstoles y los hermanos tenían una religión, una costumbre. Esto me enseñaron desde que era pequeño, a no juntarme con los gentiles. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Condenas? ¿Disfrutas condenar? Porque ellos en el versículo 2 y 3, ellos disfrutaron. ¡Hey, Pedro! ¿Qué te pasa, Pedro? Condenaron. Antes de ser misericordiosos y perdonadores. ¿Cómo estás con tus preceptos? ¿Cuál es tu molde? ¿Cómo te educaron? Ay, no te juntes con los niños de la calle. Están mugrosos. ¿Cómo los vas a abrazar? Huelen a pipí. Chusma, chusma. No solamente los judíos hacen eso. Rechaza, nosotros también. Nosotros también hacemos acepción de personas. Yo solamente me junto con los de mi clase. Yo solamente voy a iglesias de ricos. ¿Cómo me voy a arrodillar en el lodo? Nosotros seguimos nuestros moldes y nuestros patrones según nuestra educación, nuestra cultura, según nos enseñaron la religión y nuestros padres. Y todo lo que vemos que sea extraño a nuestra cultura, a nuestra religión, eso está raro, eso no es de Dios. Y a veces se lo atribuimos a Satanás. Ejemplo, en el tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, ¿por qué ellos no podían entender en su corazón, por su molde y patrones, principios culturales, religiosos e históricos? ¿Por qué Jesús sanas en el día de reposo? ¿Por qué sanas a un paralítico? ¿Por qué resucitas?
Eso no es de Dios. Estás en contra de la ley, Jesús. Y más aparte, ellos pensaban que todo lo que hacía venía de parte de Satanás. Y Jesús les explicó. En días de reposo Jesús levantó paralíticos. En días de reposo tomaron su cama, muchísima gente tomaron sus camas, sus lechos, se levantaron. Muchos sábados, mucha gente vio sanidad. El cojo, el paralítico. Ellos levantaban su cama, la cargaban y se iban. Eso no es concebible en un sábado, en un sabbat. Eso no es concebible para los judíos. Hacer milagros y más que levantaras tu cama, la cargaras y te fueras caminando. Eso era un trabajo y para ellos no podían hacerlo. Pero condenaban. No, eso está mal, eso está mal. Había un shock, un cortocircuito en el cerebro de los escribas y fariseos. ¿Cómo el día de reposo? ¿Cómo tú dices que sanas y al mismo tiempo dices que salvas? Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, ya lo hemos narrado creo que 3 veces, lo hemos hablado sobre lo que dice del 5 al 10 y todo hasta el versículo 16, 17. Lo hemos hecho ya varias veces, no lo voy a estudiar porque lo hemos estudiado ya 2 veces. Entonces Pedro empieza a contarles todo lo ocurrido con detalles a los apóstoles y a los hermanos en Jerusalén. El problema es en el corazón del hombre. El problema es el corazón nuestro. El problema es nuestro corazón y cómo concebimos conforme a nuestros preceptos, moldes y principios, cómo concebimos el Evangelio. Y adecuamos el Evangelio a nuestra cultura, a nuestra forma, a nuestra educación, a lo que nos conviene. Sí amo, pero al que no me hace nada. Sí perdono y me junto con el que me llevo bien. Chócalas. El problema es el corazón de nosotros, iglesia. El problema es que nosotros frecuentemente estamos juzgando y condenando y después averiguamos qué pasó. Los apóstoles y los hermanos aquí en Jerusalén primero condenaron y juzgaron a Pedro y después le dijeron, está bien, Pedro, te vamos a dar chance, dinos qué pasó. Pero primero dijo, Pedro, ¿por qué entraste a una casa gentil? Pero nosotros somos así. Juzgamos la apariencia, juzgamos la forma de hablar, juzgamos tu vestimenta, juzgamos tu forma de hablar. Y después averiguamos. Primero condeno y luego justifico. Primero condeno y juzgo y luego justifico, pero justifico mi culpa y mi integridad. Que no hay integridad. Necesitamos un corazón nuevo, necesitamos la mente de Cristo. Una persona con la mente de Cristo rompe moldes. Rompe costumbres, rompe religiosidad. La mente de Cristo rompe todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios.
Dios quiere que tengamos la mente de Él, el corazón de Él. Por eso derramó su Espíritu. Por eso derramó su Espíritu, para que amemos y nos perdonemos. Porque nuestra carne y nuestro corazón no puede. Me la hizo, me la paga. Habló mal de mí, yo hablaré mal de él. Nosotros juzgamos apariencias, lo externo, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de caminar, la forma de comer, nuestros modales. Juzgamos la educación, juzgamos la cultura, juzgamos la pobreza, juzgamos la escasez, juzgamos la enfermedad, juzgamos la muerte. Este está enfermo porque pecó. Este se cree mucho porque trae un carro nuevo. Mira cómo camina. Mira cómo habla. Y eso que tiene maestrías y doctorados. Mira, es el hijo del líder. Mira, ellos van a una escuela de paga. ¿Cómo le harán? Mira, el pastor ya se compró un carro nuevo. ¿Cómo le hará si yo nada más doy un peso? Y a veces no doy nada. Ese está enfermo porque está en pecado. A este le va mal porque está fuera del plan de Dios. Este se murió por malo, se lo merecía. Pero no nos ponemos a platicar y menos a preguntarle al Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a él? Y si tú has tenido esa carga, en vez de condenar y juzgar, Señor, yo puedo ser de bendición, tengo tu Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué hizo Pedro por Cornelio? Cornelio y todos los gentiles nos merecíamos la muerte. Tú y yo sin Cristo merecemos la muerte eterna. Pero no nos quedamos un poquito quietos, Señor. Yo vi esto. ¿Qué necesita él? Que yo pueda ayudarle. En vez de rematarlo, lo levanto. Dicen por ahí que solamente el ejército de Dios remata a sus soldados, que solamente los cristianos rematamos a los mismos cristianos, como los camioneros, cuando atropellan a una persona, reversa, lo rematan porque sale más barato. No nos ponemos, no viene a nosotros, a nuestras vidas, Señor, obra en su corazón, obra en su vida. Bendícele. Pero a veces oramos, elimínalo, digo, ilumínalo, Señor. En vez de bendecir, juzgamos y condenamos sin haber platicado, sin haber acercarnos. Oye, necesitas algo, yo te veo así. Te veo cansado. Te veo esto, te veo esto. Déjame apoyarte, déjame bendecirte. O déjame orar tan siquiera por ti. Filipenses 4:8
por favor. Y vamos a estar aterrizando. Filipenses 4:8. Antes de juzgar, iglesia, antes de condenar, yo te invito a que leas Filipenses 4:8. Te detengas un poquitito y antes de levantar tu juicio y antes de juzgar y antes de condenar, detente un poquitito, vete a Filipenses 4:8 y medita. Cuenta hasta 10. Lee Filipenses 4:8. Por lo cual dice Filipenses, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, el título, en esto pensad, solamente en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis, versículo 9, y oísteis y visteis, esto es un trabalenguas, en mí esto haced, y el Dios de paz, y el Dios de paz, y el Dios de paz estará con vosotros. Al saber esto, lo que dice en Filipenses 4:8, evitará que yo juzgue y condene alguna cosa que yo no apruebe. Que yo no apruebe según el molde de mi corazón, mis principios y mi cultura y mi educación. Condenamos, juzgamos lo que creemos que es para nosotros bien o mal, en nuestra preferencia o de nuestros gustos. Y normalmente juzgamos a la persona que no tenemos empatía. Necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo para no juzgar a la ligera, no criticar, no murmurar, no chismear, no decir falso testimonio, no mentir. En resumen, no pecar. Qué importante es escuchar primero y evaluar después. Pedro lo enseña de otra manera en Hechos 11:17. Hechos 11:17. Qué importante es escuchar primero y evaluar después. Pedro lo enseña de esta manera en Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don, ¿a quién se lo concedió? Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios le dio una visión a Pedro, le dio una visión a Cornelio. Ellos dos no se conocían. Guiados los dos por Dios, uno para enseñarle a Pedro que para Dios no hay acepción de personas y que es lo mismo judíos, griegos, romanos, judíos o gentiles, que delante de Dios los dos son lavados por la sangre de Cristo. Ahora Cornelio y Pedro, los apóstoles, los hermanos, ahora ya son una sola familia, un solo cuerpo. Ahora somos un solo cuerpo. Somos la novia de Cristo, somos su iglesia. Hechos 11:14, por favor.
y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. A Cornelio le enseñó el Evangelio, las buenas nuevas para salvación para él y toda su familia. Y esta fue la promesa: serás salvo tú y toda tu casa. Y esta es la promesa para ti: serás salvo tú y toda tu casa. Pero si tú, hay una condicionante de que si tú le temes a Él y le buscas con tu corazón y te arrepientes, entonces vendrá la salvación a tu vida y a tu casa. Y como consecuencia de tu nuevo nacimiento, vendrá tu casa al conocimiento de Dios. Por eso se derramó el Espíritu Santo. Por eso se derramó y se derramará en los últimos tiempos, según Joel. Ahora, para terminar, los hermanos y los apóstoles que estaban en Jerusalén pidiéndole una respuesta a Pedro, al escuchar a Pedro, su actitud cambió. Hubiera sido más fácil que antes de condenarlo y juzgarlo: oye, Pedro, platícanos qué pasó. A veces nosotros vemos en nuestras familias situaciones y Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, cambió la actitud de los apóstoles y los hermanos. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron, ¿y qué después? Glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos pasaron de la condenación a reconocer: Pedro, la regué. Pedro, la regamos. Señor, perdónanos. Señor, perdóname. Ellos pasaron de la condenación a glorificar a Dios. Que eso pase en tu vida. No esperes condenar, no esperes juzgar para glorificar a Dios. Glorifica a Dios. Ve a Filipenses 4:8 y después: oye, ¿por qué hiciste esto? Ah, ok, lo hice por esto y por esto. Déjame ayudarte, déjame orar, y si te puedo bendecir, adelante. Normalmente cuando el Señor pone en nuestro corazón el ver por una persona, es porque el Señor quiere hacer con nosotros algo hacia ella. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, iglesia. El Señor pone carga en tu corazón por ciertas personas, no para ponerles la mira. Voy a buscarle un error, voy a buscarle una falta, una falla. Y ya la encontré. Le pega a sus hijos y los regaña. Este llega tarde. Sí, llega tarde a su casa. Al final, estos hermanos entendieron que Dios estaba haciendo algo inmensamente maravilloso: llevar el evangelio a los gentiles. Y usó a un gentil y usó a Pedro. Para Pedro yo pienso que Pedro no fue fácil aceptar eso, pero lo hizo, obedeció. Dios estaba trabajando en las mentes de sus apóstoles. Dios quería cambiar de que la salvación, por cuanto Él amó al mundo, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, les quería dar una oportunidad para salvación y vida eterna. Hoy en esta mañana el Señor quiere reconciliarse contigo y con algunas personas que han venido esta mañana, que el Espíritu Santo no ha descendido sobre algunos. Si tú eres salvo,
Si tú eres hijo de Dios, tú tienes al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es un poder para venganza. Es un poder para arrepentimiento y para ponernos a cuentas con Él. Porque Él es el único que nos redarguye y nos confronta. Él es el único. Él es el único que puede cambiar corazones. Yo puedo estar aquí 5, 8, 10 horas. Podré tocar tus emociones, tus sentimientos, sí. Pero el único que transforma corazones es Él. Así que cierra un momento tus ojos. Cierra un momento tus ojos. Al final estos hermanos entendieron que Dios estaba haciendo algo en sus mentes y en sus corazones. Apertura al amor y al perdón. Reconciliar al mundo con Dios. Ir y predicar el Evangelio no solamente en Jerusalén, sino en Samaria. Hasta lo último de la tierra. Les estaba dando indicaciones de ir y predicar el Evangelio a los gentiles. Hechos 1:8 dice: y seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Seremos testigos del poder de Dios. Seremos testigos del dunamis de Dios. Tú ya tienes el poder de Dios, tú ya tienes el dunamis de Dios, iglesia. En estos últimos tiempos el Señor quiere prepararnos porque Él viene pronto. El Señor nos está preparando porque Él viene pronto por su iglesia, por su novia. Hay un acontecimiento que se llama arrebatamiento. Cuando Dios venga y rapte, se lleve a su novia. Y es lo que está haciendo, prepararnos, embellecernos. Porque un día estaremos delante de Él y nos casaremos con Él. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, embellecer a su iglesia, embellecer a su novia. Si tú tienes al Espíritu Santo, Él te va a llevar a perdonar, a amar, a compartir el Evangelio, a alabarle, a ser gozoso. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a condenación ni a que condenes. Eso lo hace el corazón del hombre. Tú necesitas en esta mañana, este es el día de salvación, y tú necesitas la vida eterna. Necesitas el Evangelio, las buenas nuevas, el don inmerecido, el regalo de Dios, a Jesús, para que pueda venir sobre de ti el Espíritu Santo, para que pueda venir sobre de ti el Espíritu Santo y hacer de ti una nueva criatura y hacer de ti una nueva creación, hacer de ti algo bello y perfecto a través del nuevo nacimiento, a través de su Espíritu Santo. Y solamente voy a pedir que si tú quieres recibir el don, el regalo de Dios en esta mañana, que te pongas de pie, hacer la invitación nada más, que te pongas de pie. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, para un nuevo nacimiento, ponte de pie. El amor de Dios, Él amó, de tal manera amó, te amó y me amó. De tal manera nos amó Dios a los gentiles y a los judíos para reconciliarnos con Dios.
para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con Dios, para que tú te reconcilies con Dios. Reconcíliate con Dios en esta mañana y deja que el Espíritu de Dios te bautice y vengas a un nuevo nacimiento.